La nave Kalarn descendió hacia el planeta Iosul con la fuerza de un coloso de metal. En su interior, el comandante Zoran observaba a su prisionero con desdén. El humano, John Carter, parecía tan frágil como una brizna de hierba, pero la arrogancia de los Kalarn no conocía límites. Lo habían capturado, lo habían humillado, y ahora, como parte de su cruel ritual, lo enviarían a un destino cierto, la muerte. «Este es el fin para ti, terrícola», dijo Zoran, su voz resonando en la nave con la frialdad de un predador. «El planeta Ixul es un lugar maldito, hogar de Gortak, la bestia que devora todo lo que se cruza en su camino. Ni siquiera la mejor tecnología Kalarn puede salvarte. Ya es tarde para ti». John Carter, con la mirada fija y una leve sonrisa en los labios, no respondió. Su cuerpo estaba cubierto por un traje de prisionero, y las esposas que lo sujetaban eran una burla para él. En su interior, sin embargo, había una tormenta de calma. Había sido elegido para morir, pero ellos no sabían lo que acababan de desencadenar. Los humanos tienen una forma especial de sobrevivir, pensó mientras sentía la nave descender en la atmósfera de Iosul. El comandante Kalarn le lanzó una mirada de desprecio mientras la nave tocaba tierra. «Que mueras pronto, terrícola», murmuró antes de girarse. Sin embargo, Jon aún no había dicho su última palabra. No les importaba lo que pensaran los Kalarn. Ellos lo veían como una víctima, pero Jon no era un hombre que se rindiera tan fácilmente. En su mente, estaba preparando el siguiente movimiento. La puerta de la nave se abrió con un estruendo, revelando un paisaje desolado y árido. El suelo estaba agrietado, y enormes montañas y cañones se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Sin árboles, sin vida, solo la promesa de la muerte. Una ráfaga de viento caliente lo golpeó en la cara. Desde lo alto, las sombras de Gortak lo observaban. El rumor de la bestia era legendario. Se decía que era imparable, que su hambre era insaciable y que nada podía desafiarla. Pero en lugar de miedo, lo que sintió Jon fue un impulso creciente. Un reto, más bien. La tripulación de la nave Kalarn observó desde la distancia, seguros de que verían su muerte en cuestión de horas. Lo habían dejado allí, abandonado en el planeta como si fuera un trozo de carne en un terreno infestado de monstruos. El peor castigo imaginable. La criatura legendaria, Gortak, sería la encargada de ejecutar el juicio. Apenas Jon se encontró en la superficie de Iosul, la atmósfera densa y polvorienta parecía devorarlo. El aire olía a tierra quemada, y la gravedad, ligeramente más intensa que la de la Tierra, hacía que sus movimientos fueran más pesados. Pero eso no lo detuvo. Sabía lo que tenía que hacer. Con precisión, levantó la muñeca y activó un pequeño dispositivo oculto. Una cápsula microcósmica que parecía insignificante, pero que al abrirse liberó un minúsculo mecanismo de camuflaje. Un traje adaptativo se desplegó, fundiéndose con su cuerpo en cuestión de segundos, volviéndolo casi invisible ante cualquier observador. Aunque el planeta Iosul era hostil, Jon tenía sus propios recursos, y la ingeniería humana estaba a punto de demostrar su superioridad. El rugido distante de Gortak resonó, haciendo que la tierra vibrara bajo sus pies. Era como un trueno retumbando en las profundidades de la atmósfera. Jon no sentía temor, solo concentración. Si algo lo había enseñado la vida, era que no podía esperar a que las circunstancias cambiaran. Él debía adaptarse, como siempre lo había hecho, porque el miedo solo paraliza. Caminó sin prisas, adentrándose en el paisaje inhóspito, sintiendo las vibraciones del terreno bajo sus botas, buscando señales. Sabía que la bestia no se dejaría atrapar fácilmente. La leyenda de Gortak decía que no tenía iguales. Era un cazador, un depredador con habilidades sobrehumanas, capaz de detectar el miedo en sus presas a kilómetros de distancia. Pero Jon no tenía miedo. No podía permitírselo. El terreno rocoso cambió abruptamente. Ante él, un desfiladero enorme se abrió, como una boca de lobo esperando tragarlo. Los sonidos de la bestia se hicieron más cercanos, más agudos. Gortak no tardó en hacer su aparición. De entre las rocas emergió una sombra gigantesca, una figura monstruosa, con escamas negras y ojos brillantes como los de un depredador nocturno. El aire se calentó al instante cuando Gortak se acercó,
su respiración pesada y rítmica. El monstruo tenía el tamaño de una pequeña nave espacial, sus garras afiladas como cuchillos y su cola, una poderosa maza capaz de destrozar cualquier cosa que tocara. La criatura soltó un rugido tan potente que reverberó en todo el cañón. Con un ágil movimiento, Jon activó su arma, una red de energía concentrada que disparó directamente hacia Gortak. La red se expandió en el aire y envolvió al monstruo, quien luchó furiosamente contra ella. Pero para su sorpresa, Jon no estaba tratando de matarlo, sino de algo mucho más audaz, domesticarlo. Gortak rugió de furia, tratando de romper las energías que lo mantenían inmovilizado. Pero, a medida que Jon lo observaba, algo en él le decía que había una manera de controlar a la bestia. Se acercó con cautela, utilizando dispositivos de sonido para calmarla, dejando que el monstruo experimentara la primera sensación de sumisión en su vida. La batalla continuó, pero no era una simple lucha de vida o muerte. Era un juego de mentes, de supervivencia. Gortak, en lugar de atacarlo con furia ciega, comenzó a observar a Jon con una intensidad que no pasó desapercibida. Había algo en su mirada, algo que cambiaba mientras él dominaba cada movimiento de la bestia. Cuando finalmente, después de una intensa lucha, Gortak cayó al suelo, exhausta y rumiando un nuevo sentimiento, Jon se acercó y con un gesto decidido, le lanzó un sedante en la base de su cuello. La bestia cayó en un sueño profundo, incapaz de resistir. Cuando la nave Kalan reapareció, esperando ver el cadáver de Jon, encontraron una escena completamente diferente. El humano regresó con la bestia bajo su control, amarrada por una correa. La imagen fue tan desconcertante que Zoran, el comandante de los Kalan, no pudo evitar hacer una mueca. Los alienígenas enviaron al humano a morir. Sus rostros cuando regresó con la bestia como su mascota no tenían precio. Jon dijo, con una sonrisa sarcástica en su rostro. Y, en ese momento, Zoran entendió que lo que consideraban una misión suicida se había convertido en un giro inesperado. El humano no solo había sobrevivido, había derrotado a su más temible criatura y dominado lo imposible. El sol de Yusul brillaba con una intensidad abrumadora mientras Jon Carter caminaba con calma al lado de su nueva mascota. Gortak, la bestia que había sido destinada a matarlo, caminaba a su lado, aparentemente tranquila a pesar de la furia que había mostrado minutos antes. La criatura, aún bajo los efectos del sedante, caminaba encadenada, pero en sus ojos ardía una chispa de inteligencia. Jon sabía que el control de Gortak era temporal, que en cualquier momento la bestia podría liberarse. Sin embargo, había algo en ella que le intrigaba. No era simplemente un animal, no era solo un monstruo. Había algo más profundo en su naturaleza. Si conseguía ganarse su respeto, tal vez pudieran ser aliados, no enemigos. Esto va a ser interesante, murmuró Jon para sí mismo mientras avanzaba por el árido paisaje de Yusul. A lo lejos, una tormenta de polvo se alzaba como una enorme columna, una señal de que algo o alguien se acercaba. De pronto, un rugido estridente hizo que el suelo vibrara bajo sus pies. Gortak levantó la cabeza, sus orejas se movieron, y una oleada de tensión recorrió su cuerpo. Algo estaba sucediendo. La bestia levantó la cabeza con una ferocidad renovada y comenzó a caminar más rápido, sus garras humeando contra la tierra abrasada. Jon no pudo evitar sonreír. «Ya veo. Parece que te estás recuperando, amiga mía», dijo en voz baja, mientras sacaba un dispositivo de comunicación de su cinturón y lo activaba. Las pantallas de su visor mostraron datos sobre la tormenta de polvo que se acercaba, que no era una tormenta común. Era una manifestación de energía natural generada por la llegada de una horda de cazadores Kalan, equipados con la última tecnología en armas biológicas. Sabían que Jon había sobrevivido y habían venido a asegurarse de que muriera. Atraparlo y matarlo no solo sería una victoria para ellos, sino también una forma de limpiar el deshonor que el humano había causado al domar a Gortak. No podían permitir que esa humillación quedara impune. Sabía que no me dejarían tranquilo, pensó Jon mientras ajustaba su equipo y caminaba junto a la bestia. Si algo había aprendido de la cultura Kalan, era que jamás aceptarían una derrota. No pensaban en lo que estaba más allá de su propia arrogancia.
Había muchas criaturas en Iusul que los Kalarn consideraban inferiores, y ahora Ion era una de ellas. Pero eso no lo detenía. La misión que le habían encomendado, que para ellos era un acto de humillación, ahora era su oportunidad para cambiar las reglas del juego. Podía sentir la amenaza acercándose, y no pensaba ceder. Mientras Gortak gruñía con cada paso, Ion empezó a planear su siguiente movimiento. Los cazadores Kalarn llegaron rápidamente, como una bandada de buitres listos para devorar su presa. Saltaron de sus naves con armaduras de alta tecnología que les proporcionaban ventajas estratégicas, y las primeras ráfagas de energía cortaron el aire. Eran rápidos, eficientes y letales. Ion había sido un hombre de paz, un simple agricultor. Pero en este momento se convirtió en algo diferente, un guerrero. Uno que había sobrevivido a la muerte. Y ahora era su turno de enseñarles a los Kalarn lo que significaba subestimarlo. Ahora, Gortak, gritó mientras activaba un dispositivo en su muñeca. La bestia despertó con furia, agitando su cola de una manera que derrapó el suelo, y con un salto brutal, arremetió contra el primer Kalarn que se acercaba. Sus garras desgarraron la armadura con facilidad, y la criatura fue lanzada al aire con un solo golpe. El rugido de Gortak resonó en todo Iusul, un rugido que atravesó el viento y hizo que los cazadores se detuvieran por un segundo, dudando de lo que tenían enfrente. Ion no perdió el tiempo. Sabiendo que la batalla apenas comenzaba, corrió hacia el equipo de los Kalarn, quien disparaba rayos de energía, intentando frenar el avance de la bestia. Con rapidez, activó un escudo de energía que absorbió el impacto de un par de disparos, antes de desactivar las protecciones de los cazadores con una serie de dispositivos de interferencia que había robado de la nave Kalarn antes de ser enviado a morir. La tecnología Kalarn, tan avanzada como era, no estaba preparada para enfrentar tácticas humanas, sobre todo las que dependían de su astucia. Con una precisión implacable, Ion utilizó su blaster para desintegrar las armas de los cazadores, dejando que las criaturas lucharan con sus propias manos. Pero Ion no era un salvaje, no buscaba masacrar a sus enemigos. Solo quería ganar tiempo, ganar ventaja. Mientras Gortak se encargaba de diezmar a los Kalarn con su fuerza bruta, él aprovechaba el caos para esquivar ataques y moverse de forma estratégica, siempre un paso adelante. Uno de los cazadores Kalarn, el líder de la horda, vio que sus compañeros estaban cayendo rápidamente. Desenvainó una enorme lanza de energía y se dirigió directamente hacia Ion. La lanza destelló con una luz verde radiante mientras el Kalarn la balanceaba en el aire, buscando perforar el escudo de energía de Ion. Pero el humano, con un movimiento ágil y calculado, se deslizó hacia un lado y le disparó en el costado con su blaster, derribando al líder de la horda en un solo disparo. La lanza de energía cayó al suelo, sin utilidad alguna. Gortak, al ver a su enemigo derrotado, se detuvo por un instante, observando con inteligencia a Ion. Era claro que había aprendido algo fundamental. La guerra no era solo fuerza bruta, sino también estrategia. Y en este momento, la bestia y el humano estaban en completa sincronía. Los Kalarn restantes, ahora desorganizados y aterrados, comenzaron a retroceder, dejando atrás sus muertos y su orgullo quebrado. La batalla, que había comenzado como una caza, terminó en una victoria inesperada para un humano y su mascota. Cuando todo quedó en silencio, Ion miró a Gortak y sonrió, aunque su respiración era pesada. «Eso fue solo el principio», dijo. «Ellos no se detendrán, pero nosotros tampoco». Con la bestia a su lado y la amenaza Kalarn aún latente, Ion comenzó a caminar hacia las montañas cercanas, con la convicción de que lo que había logrado no era solo una victoria personal, sino el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría el destino de los humanos frente a los alienígenas. El rugido de Gortak resonaba por todo el cañón, mientras el sol de Iusul comenzaba a ocultarse tras las montañas distantes. Ion y su imponente mascota avanzaban lentamente por el árido paisaje, el viento levantando polvo a su paso. Aunque la batalla contra los cazadores Kalarn había terminado, algo más se cernía sobre ellos. La victoria no sería tan fácil de celebrar. El dispositivo en la muñeca de Ion emitió un pitido bajo, y la pantalla proyectó una nueva transmisión de la nave Kalarn. La cara de Zoran, el comandante de la fuerza Kalarn, apareció en el visor.
Aunque la comunicación era estática, la furia de Thoran se podía sentir incluso a través de la transmisión. ¿Qué has hecho, humano? ¿Cómo es posible que estés vivo, y que además hayas sometido a Gortak? Esto no va a quedar impune. Te enviaremos la horda completa, y esta vez no te salvarás. Rugió Thoran, su rostro contorsionado por la rabia. Jon no contestó de inmediato. Observó cómo la imagen se distorsionaba por la interferencia de la atmósfera de Iosul. Sabía que la amenaza no era vacía. Los Kalar no se detenían ante nada. Y ahora, más que nunca, su supervivencia dependía de su habilidad para adaptarse y atacar. ¿Sabes algo, Thoran?, dijo Jon, con una sonrisa fría. Cuando un humano sobrevive a una situación como la que acabo de enfrentar, no espera la muerte. La espera en cada esquina. La disfruta. Y créeme, lo que viene es mucho peor de lo que tú crees. La comunicación se cortó abruptamente, pero Jon ya sabía lo que se venía. La ira de los Kalar no podía ser contenida, y no descansaría hasta que lo destruyeran. Sin embargo, Jon no pensaba rendirse. Su mente comenzó a formular un plan. Si los Kalar querían guerra, la tendrían. Con Gortak a su lado, Jon se adentró en el desierto de Iosul, buscando el refugio en las cavernas subterráneas que se extendían por todo el planeta. La mejor manera de ganar la ventaja era utilizar el terreno. Si los Kalar pensaban que lo podían cazar en el vasto desierto, pronto aprenderían lo equivocada que era esa suposición. La noche cayó, y las sombras de las enormes rocas que salpicaban el horizonte cubrieron el terreno. Desde lo alto de una roca, los Kalar comenzaron a descender en sus naves. Equipados con armaduras blindadas de última tecnología, sus soldados descendieron con una precisión meticulosa. Cada uno de ellos llevaba rifles de energía y lanzadores de misiles, listos para exterminar cualquier forma de vida que se interpusiera en su camino. Pero Jon había anticipado este movimiento. De hecho, lo había estado esperando. Con una mirada, Gortak entendió. La bestia se agachó, preparándose para embestir en cualquier momento. Jon activó una secuencia en su traje de camuflaje, desintegrándose en la oscuridad. La ventaja del terreno se convirtió en su aliado más poderoso. Sabía que los Kalar confiaban demasiado en su tecnología y su superioridad numérica. Pero ellos no podían ver lo que él veía. Cada rincón, cada sombra, cada rincón de Iosul se podía convertir en un escenario para un ataque. Mientras los Kalar se dispersaban, buscando a su presa, Jon y Gortak comenzaban a atacar desde las sombras. Un destello de luz verde iluminó la oscuridad cuando el primer Kalar fue alcanzado por un proyectil de energía de Jon, disparado con precisión mortal. La criatura cayó al suelo sin dar un solo grito, incapaz de reaccionar. Los Kalar no entendían lo que estaba sucediendo. Habían sido entrenados para detectar el miedo, para ver a su presa huir. Pero los humanos, pensaban, no huían. En su lugar, atacaban. Esto es lo que significa enfrentarse a un ser humano, susurró Jon mientras observaba a los Kalar desde su posición elevada. Sus palabras eran como una advertencia, una premonición que se cumplía ante sus ojos. Mientras la batalla se desataba, Gortak avanzaba implacable. Con sus garras afiladas y su enorme fuerza, despedazaba a los Kalar uno a uno. Cada movimiento de la bestia era una danza mortal, calculada y despiadada. Nadie había imaginado que la bestia, considerada imparable, se convertiría en una aliada del humano. Y sin embargo, ahí estaba, ayudando a su nuevo maestro. Los soldados Kalar intentaron disparar con sus rifles de energía, pero sus disparos eran ineficaces. Jon había estudiado su equipo, y su conocimiento de las armas alienígenas le permitió neutralizarlas antes de que pudieran ser un peligro real. Los rifles no tenían efecto en los escudos de energía que él había diseñado, y los misiles se estrellaban contra las rocas sin alcanzar su objetivo. Cuando los Kalar se dieron cuenta de que la batalla estaba perdida, comenzaron a retirarse. Pero no podían escapar. Jon y Gortak ya estaban demasiado cerca, y la última sorpresa de la noche estaba por llegar. En un ataque final, Jon activó una serie de explosivos de alta gama que había colocado estratégicamente en las formaciones rocosas que rodeaban el campo de batalla. Las detonaciones fueron ensordecedoras, creando una nube de escombros y fuego.
La destrucción fue tan completa que los pocos Kalarn que quedaban en pie no pudieron hacer más que huir, derrotados y humillados. La batalla había terminado, pero los Kalarn no se rendirían tan fácilmente. Jon lo sabía. La guerra apenas comenzaba. Al amanecer, la nave de los Kalarn volvió a salir de la atmósfera. Thoran, aunque todavía lleno de furia, reconoció en silencio la magnitud de la derrota que acababa de sufrir su ejército. No solo había fallado en capturar a un humano, sino que ahora las fuerzas Kalarn estaban profundamente comprometidas por la nueva alianza entre un hombre y la bestia. «Esto no ha terminado, humano», murmuró Thoran, mirando hacia el horizonte. «Venganza vendrá. Los Kalarn nunca olvidan una derrota». Jon, de pie sobre una roca y mirando cómo la nave Kalarn se alejaba, sonrió con una tranquilidad inexplicable. Sabía que la lucha continuaría, pero también sabía que ahora la humanidad había dado un paso hacia la supremacía en Iusul. Los alienígenas habían hecho un grave error al subestimarlos. Y ellos pagarían por ello. «Que vengan», dijo Jon en voz baja. Nunca comprendieron lo que significaba enfrentarse a un humano. Con Gortak a su lado, caminó hacia el horizonte. El futuro de la humanidad en este rincón del universo estaba por escribirse, y ahora Jon Carter se aseguraría de que fuera escrito con sangre Kalarn. El aire caliente de Iusul era espeso, cargado con el polvo de la reciente batalla. Las fuerzas Kalarn se habían retirado, pero sabían que la guerra no había terminado. Thoran, comandante de la expedición, estaba en su nave insignia, una estructura flotante que orbitaba Iusul, con su rostro marcado por la furia. La derrota no era algo que los Kalarn podían aceptar tan fácilmente. Había algo personal en esta revancha, un desdén profundo hacia lo inesperado. El humano, Jon Carter, no solo había sobrevivido, sino que había logrado lo impensable: derrotar a los cazadores Kalarn y someter a Gortak, la bestia que había sido su pesadilla. El comandante Thoran no podía dejar que eso quedara sin respuesta. Tenía que vengarse, y lo haría de la única manera que conocía: arrasando todo lo que estuviera a su paso. Jon, por su parte, no descansaba. Sabía que la victoria en el campo de batalla solo había sido una pequeña fracción de lo que quedaba por hacer. Los Kalarn regresarían con una furia imparable. Mientras caminaba a través de los cañones de Iusul, su mente ya estaba en el siguiente paso. Con Gortak a su lado, el vínculo que ambos compartían se profundizaba. No era solo la fuerza física de la bestia lo que lo preocupaba, sino también su creciente inteligencia. La criatura ya no era solo un monstruo indomable. Se había convertido en un aliado indispensable, y aunque las batallas futuras serían aún más difíciles, ahora Jon tenía una ventaja que los Kalarn nunca imaginaron: un humano y una bestia trabajando juntos, como una sola fuerza. La imagen de la nave Kalarn flotando en el espacio, fuera de su alcance, estaba grabada en su mente. Pero no por mucho tiempo. Sabía que Thoran ya estaría preparando su respuesta, una última ofensiva que acabaría con él y su misión. Jon había aprendido una lección dolorosa: los Kalarn no olvidaban, y su venganza sería total. La tranquilidad de la noche en Iusul se rompió cuando el cielo se iluminó con destellos de luz verde. Desde la superficie del planeta, la nave Kalarn comenzó su descenso hacia la atmósfera, seguido por una flota de naves de batalla más pequeñas, cada una equipada con armamento de destrucción masiva. El rostro de Thoran apareció en el visor de Jon una vez más, esta vez con una expresión que no dejaba lugar a dudas. «Este es el final, humano», dijo Thoran, su voz gélida como el hielo. «No puedes ganar esta vez. Las fuerzas Kalarn son imbatibles, y en esta ocasión serás arrasado como una mota de polvo. Gortak no te salvará. Estás solo». Jon observó la pantalla con calma. No había miedo en sus ojos, solo determinación. A su lado, Gortak gruñó bajo, como si también sintiera la amenaza en el aire. «No te equivoques, Thoran», dijo Jon con una sonrisa desafiante. «No estamos solos. Y si quieres venir a por mí, vas a tener que pagar un precio mucho mayor del que crees». La batalla comenzó antes de que Thoran pudiera reaccionar. Sin previo aviso, una explosión sacudió las bases de los Kalarn, una serie de dispositivos explosivos que Jon había colocado estratégicamente en las rocas y cavernas cercanas.
Las primeras líneas de la flota alienígena fueron desintegradas por los poderosos explosivos, mientras las naves Kalarn trataban de reorganizarse. Sin embargo, Yon ya había tomado la delantera. Los humanos, aquellos que se habían infiltrado en la nave enemiga, fueron los primeros en atacar, desactivando las naves Kalarn y preparando el terreno para el siguiente paso. Gortak, furiosa y empapada en la energía de la batalla, arrasó con todo lo que se encontraba en su camino. Sus garras cortaban a los Kalarn como cuchillos a través de la carne, y su enorme cuerpo arrollaba a los soldados que se atrevían a enfrentarse a ella. El caos era total. Los Kalarn estaban demasiado confiados en su superioridad tecnológica, y nunca imaginaron que la bestia que creían controlar podría volverse contra ellos, ni mucho menos que un humano sería el que la domaría. Mientras Gortak desataba su furia, Yon se infiltraba en el sistema de la nave Kalarn. Con un equipo de hackers humanos, comenzó a manipular los sistemas de control de las naves. Sabía que si quería ganar esta guerra, tenía que acabar con el corazón del Imperio Kalarn, su nave insignia. Las pantallas frente a Yon comenzaron a mostrar datos de la nave Kalarn. El centro de mando estaba bajo un sistema de protección impenetrable, pero eso no lo detuvo. El trabajo de un hacker humano nunca era fácil, pero era precisamente lo que él había hecho toda su vida. Con destreza, desactivó las barreras de seguridad, desmantelando los sistemas de comunicación de los Kalarn y dejando sus fuerzas aisladas. La nave insignia de los Kalarn comenzó a tambalear en el aire, sin capacidad de maniobra. Los soldados, desconcertados por la repentina pérdida de control, intentaron reorganizarse, pero la fuerza de los humanos y la brutalidad de Gortak hicieron imposible que los Kalarn pudieran hacer frente a la ofensiva. En un último intento desesperado, Zoran abordó una cápsula de escape con un pequeño grupo de élite, tratando de escapar de la inminente destrucción. Yon, al ver la nave insignia colapsar en el espacio, se acercó al borde de un cañón cercano, observando cómo la nave explotaba en una brillante bola de fuego. El sonido de la detonación resonó a través de las rocas, un eco de su victoria. Pero esta vez, Yon no se permitió la satisfacción de una victoria rápida. Sabía que la guerra continuaba. Zoran, junto con su pequeño grupo de élite, logró escapar, pero los Kalarn ya no serían los mismos. La derrota había dejado cicatrices profundas. La caída de su nave insignia fue solo un golpe para el Imperio, pero Yon sabía que sería suficiente para que los Kalarn reconsideraran su postura frente a los humanos. Sin embargo, la batalla final aún estaba por llegar. Esto apenas comienza, pensó Yon mientras Gortak se acercaba a su lado. Aunque la victoria sobre la nave insignia Kalarn había sido significativa, no todo estaba resuelto. Zoran, aunque derrotado, no se daría por vencido fácilmente. Y lo sabía. La humanidad había tomado la delantera, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Con la nave Kalarn en ruinas y su ejército derrotado, Yon y Gortak se alejaron hacia las montañas de Iosul, donde la próxima fase de la guerra comenzaría. La humanidad había demostrado su capacidad para resistir y vencer, pero los alienígenas nunca dejarían de intentar aplastar a los que consideraban inferiores. Pero ahora, con una bestia a su lado y un ejército humano dispuesto a luchar, Yon sabía que nada podría detenerlos. El futuro de la humanidad en Ixul estaba asegurado, y los Kalarn aprenderían de la manera más difícil que no podían subestimar a los seres humanos.